Protección presenta Primer Streaming de Mercados 2019. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Protección les damos la bienvenida a nuestro primer streaming de mercados 2019. Es un placer acompañarlos y poder hacer este encuentro en el que le damos una mirada a la realidad de los mercados y sobre todo les entregamos herramientas de análisis y de conversación que les permitan tomar las mejores decisiones sobre la diversificación de su ahorro e inversión. Y para ello pues estamos conectados por www.proteccion.com/eventos y también desde nuestra cuenta de Twitter @protección. Las preguntas que tengan, todas las inquietudes que quieran que resolvamos hoy acá, nos las pueden enviar por el chat que encuentran en la parte inferior de nuestra plataforma de streaming y también en Twitter con el numeral El Experto Dice. Y qué mejor que abrir este espacio con un invitado experto en mercados. Y para eso nos acompaña Juan Ignacio Medina. Él es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, especialista en finanzas de la Escuela de Ingeniería, con más de 18 años de experiencia en mercados financieros, especialmente en renta fija, monedas y administración de portafolios. Y actualmente hace parte del equipo de Protección desde la estrategia o liderando la estrategia de ahorro e inversión. Juan Ignacio, qué rico que estés hoy con nosotros. Sandra, muchas gracias. Bueno, yo quiero arrancar haciendo un énfasis en ese cargo, líder de estrategia de ahorro de inversión, aunque sigues haciendo parte de la vicepresidencia de inversiones. Esto es un nuevo modelo que ha diseñado Protección como en una sinergia con Sur Asset Management que nos permite tener una aproximación mucho mayor a estas dinámicas de ahorro de inversión que tenemos para nuestros clientes. Sí, Sandra, efectivamente es un nuevo equipo que conformamos recientemente en el cual tanto el equipo de inversiones de Chile, de México, Perú y Colombia, desde el negocio de ahorro e inversión trabajamos buscando esas sinergias, como tú bien lo dijiste, aprovechando el conocimiento de cada una de estas personas expertas en cada una de sus localidades y con base en eso aprovecharlo para buscar dar a nuestros clientes recomendaciones un poco más profundas, entendiendo todo el entorno de la región y con base en eso pues brindar una mejor asesoría y recomendación. Pues precisamente nuestro streaming y esto nos permite tener a unos invitados muy especiales que nos van a estar acompañando desde Perú y desde México para poderle dar una mirada mucho más integral a esta conversación que vamos a tener acá de los mercados. Te propongo, Juan Ignacio, entonces que desarrollemos este streaming como en diferentes bloques. Arrancamos por mercados internacionales, luego nos metemos un poco más en el contexto local y terminamos hablando un poquito más de los portafolios y de las estrategias de inversión que tenemos para nuestros clientes. Perfecto. Comencemos entonces mirando con retrovisor. ¿Cómo cerró ese 2018 y qué oportunidades estamos viendo en medio de ese cierre y de esa recuperación que nos entregan los mercados internacionales? Bueno, Sandra, efectivamente, como podemos ver en la diapositiva que viene en este momento, fue un año bastante atípico el año anterior, el 2018, y básicamente cuando vemos la tabla, la última columna, la de la derecha, vemos como todos los activos tuvieron desempeño negativo y principalmente nos referimos a renta variable, renta fija, commodities, que podríamos mencionar petróleo. Entonces en general nos muestra ese año que realmente fue diferente a los últimos 10 años que hemos tenido y que demuestra realmente lo retador que fue para las inversiones, para los inversionistas claramente cuando pues, hacen sus ahorros o manejan sus recursos, y obviamente desde el lado nuestro que gestionamos los activos pues también fue un año igual de retador. Entonces yo creo que esto es un resumen muy gráfico de cómo cerró el año pasado. Cuando estábamos viendo esta diapositiva o este slide, me llama la atención el titular que se utiliza cuando se dice fue el peor año de los últimos 10 años. ¿Cómo recoger eso y cómo explicarle o cómo tener nervios como con la capacidad de soportar esas caídas tan grandes y no desinvertirse cuando uno como inversionista está ante un panorama de
un año muy difícil dentro de los últimos 10 años. Sí, claro. Digamos, cuando nos remontamos un poco hacia atrás y recordando la crisis de Lehman Brothers en el año 2008-2009, que fue el último año realmente donde hubo realmente una crisis en los mercados financieros, pues el año pasado se caracterizó por, si bien no en la misma magnitud, sí fue un año de bastante volatilidad, sobre todo hacia el final. Y claramente desde los equipos nuestros siempre buscamos dar el mensaje, si usted está en su perfil de riesgo adecuado, está diversificado, pues debería mantenerse a pesar de estos vaivenes. Y obviamente cuando vemos un poco cómo inicia el 2018, que ahora daremos un poco más de luces al respecto, pues vemos cómo ese haber permanecido invertido pues ha pagado, ha sido beneficio para los clientes, para los inversionistas, y obviamente aquí hacia adelante dependeremos de cómo evolucionen algunos riesgos asociados que fueron los que en gran parte marcaron el camino de los mercados del año anterior. Hablemos precisamente y entremos en materia hablando de esos riesgos. Se habló mucho de recesión en Estados Unidos, de balanza comercial China, Estados Unidos, incluso otros mercados como México, Canadá, del Brexit y de tasas de interés. Vamos desglosando como de a poquitos cada uno de esos riesgos y cómo han ido evolucionando. Claro, en esta diapositiva que podemos ver, resumimos de manera muy gráfica cuáles fueron esos 4 riesgos asociados al año anterior que generaron bastante volatilidad, unos más que otros, y que obviamente iniciando el 2019 permanecen vigentes, pero ha habido cierta evolución en algunos más que en otros. Sobre todo cuando vemos la primera portada a mano izquierda, tiene que ver con la recesión americana. Desde el año pasado se empezó a hablar de qué tan probable era que hubiera una recesión en esta economía, y esto empezó a generar cierta inquietud entre los inversionistas. Algunos datos claramente han mostrado cómo esta economía se ha venido desacelerando, pero sin entrar, digámoslo, en un nivel o en un estado en que realmente pareciera que hubiera una recesión inminente. La segunda diapositiva tiene que ver con las tensiones o la relación comercial Estados Unidos-China, que desde marzo del año pasado inició, Trump empezando a ser un poco beligerante, buscando imponer sanciones, tarifas, digamos que para que su economía tuviera un performance, un desempeño más favorable, y esto fue poniéndose cada vez más crítico en la medida que el año avanzaba, y de enero a la fecha o de diciembre a la fecha, pues esto ha tenido una evolución favorable que ha permitido que los mercados se recuperen en cierta medida. Por el lado del Brexit, que es esta tercera portada que podemos ver, pues ha sido un elemento, y estos 4 riesgos que vemos en la diapositiva es yo creo que el que menos ha evolucionado de manera positiva. Inclusive estamos de aquí a un mes y medio en que se defina cómo sería una salida del Reino Unido de la Unión Europea, y es un tema que seguirá evolucionando, pero que hasta el momento cualquier cosa puede pasar. Y por último, consideramos que es el riesgo más importante a tener en cuenta y el que realmente ha hecho que en las últimas 4 semanas el mercado dé prácticamente que un giro en U, es la política monetaria de Estados Unidos. Hasta el año pasado se estimaba que iba a haber un incremento en las tasas entre 3-4 veces 2019, y los mismos datos de la economía americana, datos de la inflación de la economía americana, han hecho que esta política, en la cual Jerome Powell, el presidente de la Fed americana, empieza a dar un mensaje mucho más flexible. Es decir, ya se habla incluso que no habría incrementos en tasas en el 2019, e incluso Janet Yellen, que fue la última presidenta de la Fed, sugirió que este año el siguiente movimiento debería ser en bajar las tasas. Entonces este realmente ha sido el componente más importante en las últimas semanas, que ha hecho que cambie esa dinámica de pesimismo y digamos de mercados muy nerviosos a una dinámica muy distinta iniciando este 2019. Como lo mencionas, es claro que uno de los grandes riesgos ha sido esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, y hemos visto en esa evolución cómo ha ido bajando el tono del presidente Trump. Vamos a conectarnos con Valentín Martínez Rico, líder de estrategias de portafolio de Sura Asset Management en Ciudad de México, para profundizar con él este tema. Hola, Valentín. Hola, Sandra, Juan Ignacio. Qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un placer y un gusto saludarlos desde las oficinas centrales de Sura Asset Management en la Ciudad de México. Bueno, Valentín, sabemos que las conversaciones han ido evolucionando entre China y Estados Unidos, pero ¿cómo ves tú esta situación entre estos dos grandes fuertes de las economías que obviamente impactan todos los mercados?
Sí, como decía Juan Ignacio, esta fue el hilo conductor que estuvo generando riesgo y volatilidad en los mercados a lo largo del 2018. Podríamos decir que fue el elemento clave, ¿no?, que generó aversión al riesgo, y hacia finales del año, sobre todo en el mes de diciembre específicamente, el primer anuncio que tuvimos en el sentido positivo fue una tregua entre estas dos potencias económicas, donde la intención era hacerse el menos daño posible en los siguientes meses. Y después de esto, en las últimas semanas hemos tenido avances bien positivos en las negociaciones. De hecho, precisamente esta semana, estos 2 días, jueves y viernes, se están llevando a cabo en China negociaciones entre los equipos comerciales de ambos países. Y el día de ayer por la tarde-noche, el presidente Donald Trump también abonó al buen clima del diálogo, diciendo que estaría dispuesto a retrasar la entrada en vigor de nuevos aranceles que están programados para el 1 de marzo de este año. Estaría tomando una decisión de postergar la entrada en vigor de estos aranceles quizás 60 días más. La verdad es que desde finales del año pasado, por ahí de 24, 26 de diciembre, el mercado empezó a descontar noticias positivas en este sentido, pero creemos que una vez que se anuncie un acuerdo, no estaría descontado al 100% por los mercados, sobre todo hablando de mercados accionarios de renta variable. Entonces, sí que las siguientes semanas pues son decisivas en esta materia. Nuestras perspectivas son que eventualmente veremos un acuerdo de mayor calado y que esto va a tener un impacto positivo sin lugar a duda en los mercados, ¿no? Valentín, ¿qué tan real es esa desaceleración de China luego de conocer esa serie de estímulos desde octubre pasado? El año pasado, o sea, hay una realidad, hay una desaceleración económica en China no reciente, sino desde hace algunos años. Recordar que hace 5 o 10 años la economía china crecía a doble dígito, y lo que vimos al cierre del 2018 es que en todo el año el PIB de China creció un 6.5%, es decir, es evidente que hay una desaceleración en los últimos años, pero francamente ha sido una desaceleración ordenada. Las autoridades, tanto fiscales como en términos de política monetaria, han estado constantemente anunciando diferentes estímulos e incentivos para hacer que justo esta desaceleración no sea, como dicen los estadounidenses, un hard landing o un aterrizaje forzoso, sino que más bien sea un aterrizaje suave u ordenado, ¿no? Y lo que podemos esperar es que esta serie de medidas, insisto, desde el lado fiscal o de política monetaria, sigan vigentes y sigan apuntalando a la economía y sobre todo a sectores específicos del gigante asiático, ¿no? Valentín, teniéndote desde México, pues no podemos dejar de preguntarte, obviamente Trump también ha tenido una política de tensión comercial con México. ¿Cómo evoluciona la relación de Estados Unidos y México y cómo reaccionan los mercados frente a esto? Claro, hacia finales del año pasado, justamente en el mes de noviembre, se formalizó, ¿no?, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero tiene que ser ratificado por los congresos de los 3 países. Recientemente en México se anunció que que el Congreso estaría dispuesto a ratificar este acuerdo siempre y cuando se tuviera la certeza de que Estados Unidos y Canadá lo van a firmar, y allá hay un pequeño riesgo o un riesgo importante a considerar, que tiene que ver con la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos, que hoy se encuentra dividido y que sí pudiera representar un retraso en la firma definitiva de este acuerdo, ¿no? Recordar que la Cámara Baja ha sido retomada por los demócratas. Los demócratas tienen algún par de temas pendientes con lo aprobado por el presidente Donald Trump en este acuerdo comercial, y podría ser un arma de negociación en los próximos meses, porque claramente el presidente Trump ha vendido esta firma preliminar como un gran triunfo para Estados Unidos. Entonces, no descartamos que esto
se empiece a postergar en los próximos meses, pero que eventualmente va a ser aprobado, ratificado, pero en lo que se da la firma definitiva, evidentemente estaremos viendo volatilidad, sobre todo en el tipo de cambio, y al tener volatilidad en el tipo de cambio también hay una presión, sobre todo en las tasas de los bonos locales, ¿no? Perfecto, Valentín. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Juan Ignacio, compartimos esta visión de Valentín desde México, del equipo de Sur Asset Management México. Sí, completamente. Creemos que pues, a pesar de que ha habido una evolución importante en estas negociaciones, pues seguramente los meses siguientes serán determinantes en realmente determinar, o valga la redundancia, cómo va a ser el desempeño futuro y qué puede pasar con los mercados hacia adelante. Retomemos los riesgos que veníamos describiendo, ya nos queda muy claro el riesgo comercial. Ahora volvamos a Europa. ¿Qué perspectivas hay alrededor del Brexit? Nos decías ahorita, es como el que menos evolución ha tenido, y nos mencionaste que en mes y medio algo va a ocurrir, una decisión determinante para ver el futuro del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Claro, digamos que en este aspecto del Brexit tenemos el 29 de marzo como la fecha clave, límite para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Ahí la pregunta es, ¿va a salir de una manera ordenada o de una manera desordenada? Y a hoy, con la noticia o con los datos que tenemos, realmente podría pasar cualquiera de los dos caminos. Obviamente, una salida desordenada sería realmente complicada para los mercados, obviamente para Reino Unido, teniendo en cuenta que si esto se llega a dar, podríamos inclusive esperar una desaceleración, una contracción de la economía británica cercana al 8%, una depreciación de su moneda, de la libra esterlina, cercana al 25%, una caída muy fuerte en los precios de la vivienda, y obviamente esto, pues, más allá de impactar al Reino Unido, impactaría a Europa, y obviamente a nivel contexto global, pues generaría cierto nerviosismo. Entonces, pues estamos, digamos, tratando de digerir o esperando nueva información que pase aquí al 29 de marzo. Si se da la salida, o la salida que les comentaba, que no es la salida no negociada, sino una salida, digamos, ¿qué es lo que se llama hard Brexit? El hard Brexit, que es la salida, digamos, dura. Si se da el otro escenario, pues digamos que lo que podríamos esperar es una renegociación en estos plazos, que se extienda, que no sea el 29 de marzo y sea más hacia adelante, para eventualmente salir en unos términos que convengan más al Reino Unido. Entonces yo creo que estamos en una transición, en una época en la que realmente se están evaluando diferentes términos y temas que tengan que ver con este componente, y yo creo que en la medida que nos acerquemos a ese 29 de marzo será fundamental entender y conocer cómo se están dando estas negociaciones. Ahora pasemos al tema de la tasa de cambio. Los anuncios alcistas de estas tasas, no de cambio, sino de interés en Estados Unidos, han tenido efectos contrarios a lo esperados en el dólar. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, realmente cuando uno trata de entender el comportamiento del dólar, lo tiene que ver no de manera individual, es decir, el dólar tiene relación con diferentes monedas. Entonces, si bien es cierto que esperamos que el dólar, en la medida que la Fed empiece a dar un mensaje que no va a seguir subiendo tasas, el dólar debería haber encontrado ya un techo, pero sigue habiendo ciertos riesgos asociados a nivel global. La desaceleración, que no solamente es en Estados Unidos, sino en economías como lo mencionaba ahora Valentín, China, Europa también viene en una situación económica bastante complicada, pues digamos que no ha permitido que el dólar tenga un comportamiento de debilitamiento, por lo menos que no se siga fortaleciendo. Vimos como en este último mes el dólar ha ganado terreno contra monedas como el euro, como la libra esterlina, se gana al 2%, entonces digamos que en este momento no están dados los elementos para que un dólar eventualmente se deje fortalecer, y en la medida que estos riesgos evolucionen de manera positiva, podríamos esperar algo ya no tanto como una debilidad persistente del dólar, pero que sí por lo menos pierda ese impulso alcista para poder eventualmente ver hacia finales del año una situación un poco diferente. Decías una frase clave, y es: lo que determine la Fed marca indiscutiblemente pues como el devenir del dólar y de los mercados. Vamos a conectarnos con Tomás Silva, responsable de estrategias de ahorro e inversión en Perú, en Sur Asset Management Perú. Tomás, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Sandra, Juan Ignacio, ¿cómo están? A ti muchísimas gracias. Entramos a hablar de la FED y queremos invitarte para que nos des tu mirada. ¿Cómo ves esas decisiones alcistas de la FED y, bueno, cuál es la perspectiva de esas decisiones en el impacto en los mercados y en las monedas? Mira, yo quería un poquito empezar en un minuto poniendo en perspectiva, en contexto, cómo estamos viendo el actuar de la Reserva Federal y tratar de que los clientes entiendan cuál es el impacto y el por qué la Reserva Federal ha estado actuando como lo ha hecho. En el cálculo del Producto Interno Bruto de un país, siempre tenemos 4 pilares que nosotros analizamos, ¿no? Que es el gasto del consumidor, que representa más o menos el 70% de la actividad económica de un país, la inversión privada, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país y el gasto público. Cuando hay una crisis, cae el gasto del consumidor, cae la inversión privada, caen las exportaciones y las exportaciones, y la única herramienta que tiene un país para tratar de impulsar la actividad económica es vía el gasto público. Ahora bien, normalmente los países son deficitarios. Eso quiere decir de que gastan más de lo que ingresan. Entonces el país se ve obligado a pedir dinero prestado. Ahí es donde entra la Reserva Federal, que es el ente que tiene la maquinita para poder imprimir los dólares. La Reserva Federal imprime dólares y le presta al Tesoro, para que el Tesoro tenga los medios para poder inyectar dinero en la economía vía gasto público. Esto de acá se reflejó en los balances de la Reserva Federal, que pasaron de 0,9 trillones de dólares en el año 2008, cuando empieza la crisis de Lehman Brothers, se fue hasta 4.55 trillones de dólares, es decir, hubo mucha emisión de papel moneda. Esto es lo que comúnmente conocemos como los quantitative easing, que los clientes deben haber oído varias veces ese término. Entonces, al crecer el balance, la Reserva Federal está inyectando mucho dinero a la economía y eso normalmente coincide con subas de los mercados. Al mismo tiempo, la Reserva Federal baja las tasas de interés de referencia para que al hacerse más barato el crédito, el consumidor se vea alentado a pedir dinero prestado y ponerlo a trabajar, lo cual también tiene un efecto muy bueno en la economía. La economía americana, después de la caída de Lehman Brothers, se fue recuperando, pero empezó a perder algo de fuerza a partir del año 2016-2017. Es ahí que cuando entra Donald Trump, hace esta política de impulso fiscal, reduce impuestos para tratar de fomentar nuevamente el gasto del consumidor y vemos en el año 2018 un recupero de la actividad económica en Estados Unidos. Ha cerrado más o menos con un 3% de retorno, de crecimiento de PIB. Ahora, ¿qué ha pasado? La Reserva Federal, en la medida en que el Producto Interno Bruto se recuperaba, fue disminuyendo su balance y lo ha reducido a más o menos 4 trillones y ha estado subiendo la tasa de referencia, que ahora se ubica entre 2.25 y 2.50. ¿Qué es lo que ha hecho ahora la Reserva Federal? Ha anunciado en enero que va a frenar un poco ese impulso de subas de tasas, lo cual ha sido muy bien recibido por los mercados y por eso los activos de riesgo se han recuperado. No sé si es que supremamente claro. La explicación. Tomás, muy claro, además porque tenemos conectadas a cerca de 380 personas que no son inversionistas expertos, sino que están aprendiendo con nosotros, así que esto fue como una clase perfecta para poder entender el efecto de la FED dentro de los mercados. A ti muchísimas gracias y esperamos podernos conectar en futuros streaming y conversaciones.
Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Juan Ignacio, retomando lo que nos decía Tomás, ¿esa pausa en las tasas y el posible mayor gasto fiscal no representa un riesgo para la economía y eventualmente para el mercado de futuros? Pues a ver, es claro que en este momento la pausa que está haciendo la Fed inicialmente está siendo leída como algo positivo, y yo creo que bajo este contexto la Reserva Federal es muy cuidadosa en ir monitoreando cómo se va comportando la economía. Y digamos que ellos han dado una lección van viendo, en la medida que salen los datos de la economía americana, cómo se va comportando la economía, y con base en esto hacer los ajustes del caso. Entonces digamos que con las noticias y con los datos que conocemos en este momento, no lo vemos tanto como un riesgo, pero sí seguramente será clave ir monitoreando, y la Fed, su trabajo es monitorear cómo se comporta la economía, cómo va saliendo temas como el empleo, como la inflación, y con base en eso ir haciendo los ajustes necesarios. Hablamos entonces en este primer bloque de esos 4 riesgos que generaron una caída en los resultados de los portafolios que invierten en estos mercados al cierre del 2018, pero que han generado también una recuperación, como tú lo decías, una conversión en U en muchos de esos mercados. O sea que podemos decir que el año arranca respondiendo bien a como esa desaceleración de los riesgos. Sí, ahí me gustaría mostrarles una gráfica que tengo en este momento. Básicamente es el reflejo del mercado americano, medido por el Standard & Poor's 500, y si ustedes ven a finales del año 2018, iniciando el 2019, después de una fuerte caída, recordemos que desde finales de octubre a cercano al 24 de diciembre el mercado americano cayó cerca de un 20%, y es a partir de esta fecha, últimos días de diciembre, cuando temas como evoluciones en las conversaciones de Estados Unidos y China, cambios en la postura de la Reserva Federal, menores temores por una recesión, han hecho que los activos empiecen a recuperar. Entonces vemos como puntualmente este activo, mercado americano, se ha ido recuperando de una manera importante, y esto se repite si miramos mercados emergentes, el mercado local, rentario local ha sido un comportamiento también bastante similar a este. Entonces es cuando evidenciamos como en un mes y medio que llevamos de este año, el cambio de mood en el mercado, el cambio de ese sentimiento de aversión al riesgo cambió drásticamente, y a hoy pues la situación es muy distinta a como cerró el año anterior. No es conveniente hablar de casos particulares, pero te voy a poner el caso de mi portafolio. Yo vi unas disminuciones importantes al cierre de diciembre, y con sorpresa vi el extracto del mes de enero y veo unas recuperaciones que logran incluso compensar esas pérdidas y superarlas. Eso se ve materializado obviamente al disminuir estos riesgos, pero sobre todo al no haber tocado ese portafolio y haberme esperado, y creo que ese ha sido siempre el mensaje que nos da Protección a los ahorradores e inversionistas. Sí, Sandra, completamente de acuerdo. Hemos sido muy repetitivos en momentos de volatilidad, en momentos de que hay tensión en los mercados, tratarles de mostrar a los clientes como el panorama completo y la importancia de permanecer invertidos y nunca dejar que la volatilidad los saque y los desvíe de sus objetivos de inversión trazados con anterioridad. Muy importante que el cliente conozca su perfil, su tolerancia al riesgo, para que de esta manera pueda pues tolerar estos movimientos que, si bien es cierto, como lo que pasó el año pasado, es atípico, no es muy frecuente, pero pues vimos cómo se pueden dar, y cuando se den pues tenemos que estar preparados para poder sobrellevar esta situación. Con este mensaje nos vamos a una primera pausa, volvemos en minutos, y recuerden sus preguntas e inquietudes a numeral El Experto Dice. Ya regresamos. En Protección nos dimos cuenta que de inversiones muchos opinan. Papá, invertiría todo en robótica. Es lo de hoy. Propiedades en Miami están al alza. Lo mejor son las energías limpias. Ahí está el negocio. Cuando se trata de inversiones, muchos opinan, pero solo un experto como Protección le asesora. Por eso, entendemos sus objetivos y desarrollamos juntos el mejor plan de inversión para lograrlos. Invierta con Protección.
Regresamos a este primer streaming de mercados. Tenemos personas conectadas desde Colombia, Estados Unidos, Perú, Brasil, Canadá, Holanda, Chile y Panamá. Más de 400 personas nos siguen por protección.com/eventos y por nuestra red de Twitter @protección. Seguimos recibiendo preguntas. Antes de comenzar lo que habíamos dicho que era nuestro bloque de mercados locales, nos hacen dos preguntas de mercados internacionales. Una es, en septiembre las acciones de Estados Unidos se veían un poco caras, hoy cómo se ven y si es interesante diversificar un poco el portafolio en acciones en Estados Unidos. Bueno, muy buena pregunta. Cuando uno revisa un poco la economía americana, que a la larga es como está la economía, deberían comportarse las acciones. Vemos que sigue siendo, está en buen estado, con un crecimiento sostenido, cifras de desempleo positivas, la inflación, digamos, controlada. Cuando uno mira un poco las valoraciones del mercado americano, se da cuenta que después de esta caída que hubo, pues digamos que los precios que veíamos que estuvieron en algún momento parecían costosos, pues empezaron a estar más en unos niveles justos. Y a hoy yo creería que realmente cuando uno mira mercados desarrollados, la economía americana, el mercado americano podría ser el que esté en mejor estado y el que uno podría preferir a la hora de llevar sus inversiones, pero también hay que ponerlo en contexto con otros mercados como pueden ser los emergentes, donde uno podría ver eventualmente un poco más de valor pensando en lo que resta de este año, teniendo presente los distintos riesgos asociados, como ya lo mencionamos. También en el bloque anterior hablamos de Europa y ahí vemos que Europa ha estado bajo presión y su mercado ha caído. Nos preguntan, algunos analistas mencionan que los activos están baratos. ¿Valdría la pena asumir ese riesgo? Evidentemente, cuando uno revisa los activos en Europa sí se encuentran baratos, pero Europa tiene muchos elementos asociados, riesgos políticos, riesgos económicos. La economía misma hemos visto como cada vez viene mostrando señales de desaceleración, economías como la italiana entrando ya oficialmente en recesión. Entonces pensamos que además de que pudiera haber los precios siendo atractivos, pareciera ser que todavía el entorno no acompaña una recuperación sostenida. Entonces creeríamos que por el momento pues una región que todavía tendría uno bajo revisión en la lupa y en el momento en que empecemos a ver algunos datos alicientes de recuperación, pues podría uno tenerlo como presente dentro de un portafolio de inversión, pero por el momento pensaría uno que Europa no está siendo lo más atractivo por tantos riesgos asociados en este momento. Continúen enviándonos sus preguntas a numeral el experto dice desde nuestra red Twitter. Y ahora sí entramos al contexto local. Juan Ignacio, hemos visto que Colombia contrasta frente a alguna desaceleración global. ¿Los mercados lograrán desmarcarse de esa desaceleración o cómo ves que arranca Colombia este primer trimestre del año? Lo primero que me gustaría mostrar en esta diapositiva, y miremos esta flecha verde, básicamente lo que queremos resaltar es que desde el año 2010 al 2018 el crecimiento pues claramente ha tenido una tendencia a la baja, pero desde 2017 esto ha tendido a cambiar. Claramente se nota que es una recuperación lenta, pero es evidente que lo está haciendo y esto es importante reconocerlo porque muchas veces nosotros no nos creemos el cuento de que la economía se está recuperando. Entonces claramente la dinámica de la recuperación ha sido lenta, pero creemos que hay un potencial interesante y pensando un poco más hacia adelante cómo evolucionen ciertos factores o elementos en la economía local. ¿Qué sectores están impulsando ese mayor crecimiento? A ver, uno podría pensar, o lo que podemos estimar para este 2018, principalmente es que sectores como el consumo empiecen a jalonar un poco la economía. En la medida que haya una mayor confianza por parte de las familias, empezamos a ver algunos datos que soportan este cambio positivo en la confianza. Sectores como la infraestructura, las 4G, que pues hemos visto cómo se han venido retrasando en los últimos años, pero vemos cómo se empiezan a materializar algunas situaciones que nos dan a pensar que este año podría ser diferente y que empezamos a ver algunos cierres financieros adicionales a los que ya conocemos y esto empieza a jalonar un poco el crecimiento. Por otro lado, en la medida que el petróleo se estabilice como lo ha venido haciendo, seguramente el sector minero también podría tener un repunte y que nos ayude a jalonar la economía. Entonces vemos que
hay ciertos elementos favorables y digamos que somos constructivos en la economía local, teniendo también presente que hay riesgos asociados. Y uno de estos riesgos, yo diría que el más importante es el entorno internacional, del cual ya hablamos bastante y ampliamente. Pues este entorno internacional eventualmente puede ser ese viento de frente que permita que, o que no nos permita en algún momento dado crecer como estamos estimando, pero pues eso será un tema de ir analizando en el transcurso de estos meses venideros cómo se desarrollan estos eventos para ver la economía local cómo responde ante estas amenazas. El Banco Central dejó las tasas inalteradas y da señales de no estar interesado en subirlas pronto. ¿Esto modifica el escenario que teníamos en 2018 de los distintos activos financieros o cómo esto influye en esas perspectivas que ve Protección? Claro, cuando el Banco de la República hace su estimación y lo que el mercado empieza a descontar un poco es que este año habría en promedio unos 3 ajustes, 3 incrementos, pero con los últimos datos de inflación, eventualmente el Banco de la República en los últimos mensajes dice no tengo tanto afán en empezar a subir tasas, pues esto tiene unas implicaciones y principalmente en dos frentes, o es la renta fija, claramente cuando las expectativas de incrementos en las tasas disminuyen, pues el mercado de renta fija se puede ver beneficiado, principalmente porque los activos, las inversiones que ya se han hecho, en la medida que las tasas no me suban, pues no deberían tender a desvalorizarse. Eso por un lado. Por otro lado, el mercado de renta variable también puede asumir esto de una manera positiva, y es básicamente cuando una compañía empieza a anticipar que no se va a tener que financiar a tasas mayores, pues eso a la larga se traduce en sus indicadores financieros que también deberían reflejarse de manera positiva. Y respecto a la tasa de cambio, pues cuando las tasas de interés suben, lo que significa es que eventualmente la moneda se debería fortalecer en algún momento. Eso es, digamos, un efecto adicional que podría tener cuando uno compara tasas de interés con tasa de cambio. Ahora hablemos del dólar, que siempre entra dentro de las conversaciones y asesorías con los clientes. ¿Cuál es la expectativa para este año y qué efectos puede tener en esas variables fundamentales de las que estamos hablando? Aquí quisiera referirme a una diapositiva que le estoy mostrando que muestra el comportamiento de la tasa de cambio desde el año pasado, febrero, inicios del año pasado a la fecha, y vimos cómo fue un movimiento alcista en que la tasa de cambio llegó a negociarse cercano a los 3.300 pesos y ese 3.300 pesos a la tasa actual, cercano a un 3.150 aproximadamente, coincide con esa evolución positiva en las distintas variables o riesgos asociados. Hacia adelante, pues la tasa de cambio nuestra dependerá, pues por un lado, de este ambiente externo, de qué pase con la Reserva Federal, qué pase con el comportamiento del petróleo. No creemos que la tasa de cambio se desvíe mucho en un rango entre 3.050 pesos y 3.150 pesos, 3.200 pesos, digamos manteniendo los factores constantes. No creemos tampoco que un peso con los datos que conocemos hoy se negocie de manera sostenida por debajo de los 3.000 pesos, teniendo presente un tema muy importante, es que el Banco de la República ha venido acumulando reservas y está comprando cerca de 400 millones de dólares mensualmente, que finalmente le pone un piso a la tasa de cambio. Entonces, para resumirte la respuesta, vemos que un rango adecuado del peso dólar de corto plazo, y cuando me refiero a corto plazo hablo de aquí a 3 meses, esto puede variar mucho, pero entre los 3.050 pesos y los 3.250 pesos debería estar. Ahora cerremos este bloque de mercado local con acciones. ¿Cómo se ve el mercado de las acciones locales para este 2019? Bueno, el mercado de acciones, si nos remontamos al año 2018, vimos cómo hasta octubre más o menos el mercado se comportó de manera resiliente un poco con todo el contexto global, internacional, pero después de octubre, con la caída del petróleo, con la aceleración en las caídas de los mercados internacionales, fue un mercado que también sufrió de manera bastante significativa, como lo vemos en esta gráfica que estamos viendo en este momento, cómo el mercado empezó a caer de manera acelerada. Adicional a esto, hubo algunos factores que incidieron, algunos flujos de inversionistas internacionales que decidieron salir y esto aceleró este movimiento. Claramente, cuando uno llegaba al mes de diciembre y veía el comportamiento de los mercados, decía que los precios de las acciones no obedecían a sus fundamentales y de la misma manera como vimos en el mercado americano, pues ha habido una recuperación muy notoria en este último mes. Hemos visto cómo los inversionistas internacionales empiezan a nuevamente posicionarse en Colombia
o a indexarse, y cuando me refiero a indexarse es que por lo menos están buscando alcanzar su objetivo que les pide el referente, es decir, un porcentaje mínimo que deberían tener para no tener el riesgo de quedarse por fuera del mercado si esto sigue mejorando. Entonces vemos un escenario constructivo en la medida que la economía local empieza a dar señales de recuperación, en que el entorno internacional nos acompañe y estabilidad en temas como precio del petróleo y tasa de cambio. Entonces el mensaje es construcción rentable local para el 2019. Nos pregunta M. Suárez, ¿cómo recuperarnos desde nuestras inversiones con protección por lo vivido en 2018? Y parte de la respuesta está en estas gráficas que acabamos de ver. Sí, yo creo que el mensaje, yo creo, aquí no se trata de entrar a perseguir el mercado y ver cómo me recupero en un periodo de tiempo corto. Yo creo que lo importante es lo primero, el consejo es revise su perfil y diversifique de una manera adecuada. Yo creo que esto no es un tema, no es una carrera de corto plazo, es más un tema de resistencia. De si yo estoy invertido en un perfil, sea cual sea mi perfil, conservador, moderado o crecimiento, mantenerme fiel a este perfil y no permitir que las desviaciones por la volatilidad me saquen. Ya cuando entramos a ver un poco de oportunidad, pues claramente mercados emergentes, renta variable pueden tener un comportamiento positivo, pero estos portafolios tienen la ventaja de que permiten exponerse a estos mercados y podría uno participar de estas recuperaciones como lo estamos viviendo. Una pregunta que nos devuelve a mercados internacionales y es ¿por cuánto tiempo durará el buen desempeño de las acciones internacionales? Incluso quisiera complementarlo a las acciones locales. ¿Vemos que esto se mantiene durante el 2019 o qué riesgos pudiera haber para quienes estén interesados en migrarse un poco o en arriesgarse un poco más en la diversificación de su portafolio? Saber, tratar de determinar hasta cuándo va el mercado a estar subiendo o comportarse de manera positiva, realmente es muy difícil. Con la situación que tenemos a hoy, consideramos que están dados los elementos para que continúe un buen ánimo dentro de los inversionistas, pero como ya lo hemos hablado extensamente en este espacio, pues hay diversos riesgos que en cualquier momento pueden detonar. Desafortunadamente contamos, digamos en Estados Unidos hay un gobierno que es muy volátil, en cualquier momento este gobierno puede tomar decisiones que afecten el apetito inversionista y eso podría cambiar un poco la situación, pero creería uno que dado un contexto de estabilidad en los elementos macro a nivel global que conocemos hasta hoy, pues es un escenario favorable para los mercados internacionales. Bueno, pues qué buena respuesta. Nos vamos a un siguiente corte y ya regresamos a nuestro tercer bloque de este primer streaming de mercados 2019 Protección. Eres único. Por eso en Protección, creemos que tu plan de ahorro también debe serlo. Te presentamos Protección Smart, una plataforma robótica de inversiones que a través de analítica e inteligencia artificial te lleva a alcanzar tus metas de ahorro, inversión, pensión, estudio o vivienda sin necesidad de que seas un experto. Es muy fácil. De acuerdo con tu capacidad de ahorro, tus metas y el tiempo estimado para cumplirlas, Protección Smart diseña un plan a tu medida y se encarga de monitorear diariamente tu cuenta para ajustar automáticamente tu estrategia cuando sea necesario, de tal forma que puedas alcanzar tus metas de una manera eficiente. Además, tendrás disponible mes a mes diferentes reportes que te mostrarán el comportamiento de tu plan de ahorro en el tiempo. Ingresa a Protección Smart desde protección.com o desde la zona transaccional con tu clave personal. Define tu meta y el tiempo estimado para cumplirla. Responde unas sencillas preguntas y delega la administración de tu ahorro. En Protección, trabajamos para que alcanzarla sea mucho más fácil. Invertir hoy es tan fácil que no necesitas ser un experto para hacerlo. Protección. La vida desde hoy. Regresamos a nuestro streaming de mercado. Recuerden compartirnos sus inquietudes con el numeral El Experto Dice. Juan Ignacio, venimos de un corte en el que veíamos una de las innovaciones de protección en el 2018 y es Protección Smart, inteligencia artificial al servicio de las inversiones. ¿Cómo es eso y por qué traer la robótica y la inteligencia artificial a la diversificación de las opciones de inversión que tienen los clientes? Sandra, desde Protección hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande en ser disruptivos, en innovar
Y esta tendencia de la robótica, en este caso lo que se conoce como el RoboAdvisor, que es una tendencia que no es nueva, pero realmente en Colombia somos muy pocos los que lo tenemos. Hemos visto cómo puede entrar a complementar la estrategia de inversión de nuestros clientes. Y es básicamente a través de, como mencionabas, de inteligencia artificial, machine learning, como un cliente, primero identificando su perfil de riesgo, sus horizontes, plazos de inversión, cómo este robot se encarga de darle una recomendación y hacerle un seguimiento permanente. Yo creo que esto es algo realmente diferente a lo que hemos tenido, y realmente el desempeño y el resultado que hemos tenido desde el año anterior, mediados de abril, junio del año pasado, ha sido muy satisfactorio. Como vemos en esta gráfica, para darles un ejemplo de cómo ha sido la evolución, pasamos en abril de tener cerca de 250 clientes suscritos a hoy tener cerca de 1.300, y a hoy estamos administrando cerca de 30.000 millones de pesos con la plataforma. Y realmente creemos que va a ser algo que va a ir creciendo en esta misma magnitud de aquí hacia adelante, en la medida que nuestros clientes lo conozcan más y que llame la atención. Creemos que es algo realmente diferenciador, y estamos haciéndole todo el esfuerzo posible de darlo a conocer, explicar sus bondades y cómo a través de este servicio el cliente puede diversificar su manera de gestionar sus inversiones. Decías ahorita que es un complemento a la estrategia de diversificación. Cuando uno ve una propuesta de inteligencia artificial como la que le entrega Protección, y uno tiene a través de pensiones voluntarias una batería de cerca de 27 portafolios, ¿cómo hacer esa mezcla? O sea, ¿cuánto de mi porcentaje de todo el portafolio llevar a Smart? ¿Cuál es una mezcla óptima? ¿Y cuánto dejar en esto que ustedes han venido desarrollando como los portafolios balanceados, que también se alinean muy bien a los diferentes perfiles de riesgos que tengamos los clientes? A ver, digamos que ahí no es que haya un número exacto, pero hoy en día, y como hemos venido trabajando, un cliente podría tener cerca del 10, del 15% de su portafolio en esta plataforma, que como lo mencionabas, es algo en el que no interfiere el humano, a comparación de los portafolios balanceados donde sí hay un componente humano. Obviamente hay un componente también técnico muy importante, cuantitativo, pero en Protección Smart es algo en que el humano no interfiere en la toma de decisiones. Entonces lo que hemos venido recomendando es que cerca de un 10-15% del portafolio de nuestros clientes pudiera destinarse a este tipo de servicio. Vamos a hablar de diversificación, y antes de que entremos a ver este tema, los invito a ver el siguiente video. ¿Navegar es sinónimo de incertidumbre? No, si se entiende el camino. Cada recorrido tiene sus altas y bajas. El índice accionario Standard & Poor's 500, por ejemplo, ha registrado retrocesos de más de 2 dígitos en 20 de los últimos 40 años. A pesar de esto, al cierre de esos años, el 75% de las veces el retorno ha sido positivo. La volatilidad es normal, hace parte del recorrido. Una visión a largo plazo le permitirá entender que incluso cuando se presentan retrocesos, puede significar una buena oportunidad de compra. Por eso, como expertos en inversiones, nuestra invitación es a mantener el rumbo, permanecer invertido, diversificado y sin perder la visión de largo plazo. Esto es fundamental para el logro de sus objetivos. De inversiones, muchos opinan, pero solo un experto como Protección le asesora. Juan Ignacio, veíamos en el video que la volatilidad es parte normal de los mercados y que es necesaria. ¿Cómo explicar este concepto mejor a quienes nos están viendo, y cómo traer el concepto de largo plazo con la mirada con la que cerramos el 2018 y con la que estamos abriendo el 2019? A ver, ahí quisiéramos hacer énfasis en realmente la volatilidad es parte del ADN de los mercados, es decir, nunca debería dejar de existir. Obviamente hay diferentes magnitudes de volatilidad, pero finalmente es lo que los mercados tienden a hacer en un contexto normal. En esta diapositiva que les quiero mostrar, vemos un poco el comportamiento de la línea amarilla, el portafolio nuestro balanceado moderado, y la comparamos con algunos activos, principalmente la línea azul, mercados emergentes, la línea gris, mercado local de renta variable, el Colcap, la línea naranja es el mercado americano y la línea verde es renta fija. Y el mensaje que queremos dar es, a pesar de esta volatilidad que tuvimos en el año anterior, fue un portafolio que se comportó de una manera muy estable. Aquí finalmente lo que demuestra es el retorno final del portafolio en un año en que los activos cayeron pues, de renta variable entre un 10-15%, pues este portafolio terminó muy cerca a cero.
Y refleja un poco que a pesar de estos movimientos, pues la diversificación juega un papel fundamental. Y complementando esa pregunta que me hacías, quisiera también hacer énfasis en esta gráfica, y es el mismo portafolio. Cuando ya vemos la volatilidad de una semana a otra, de un mes a otro, vemos como clientes que salieron en la parte más crítica de su comportamiento del año anterior, se perdieron una recuperación muy notoria que demarca esta flecha verde. Es decir, el cliente que se retiró, decidió retirarse, sacar sus recursos del portafolio balanceado, se perdió una recuperación muy importante. Entonces esto refuerza el mensaje que cuando nos mantenemos invertidos, pues finalmente participamos en las recuperaciones. El tema es que uno no sabe cuándo llega esa recuperación. Pudiera no haber llegado el mes de enero, sino haber sido en marzo o en abril, pero finalmente muestra la importancia de, si yo me mantengo fiel a mi perfil, voy a participar en estos movimientos de recuperación. Entremos un poco a entender la estrategia. ¿Qué hace el equipo de inversiones para leer los mercados y poder traer y traducir esto en una estrategia que nos permita mitigar o compensar esos riesgos en los balanceados y compensar esa volatilidad que estamos viendo? Bueno, a ver, dentro del equipo de inversiones tenemos personas dedicadas de manera permanente a gestionar este tipo de portafolios. Dentro de toda la gama de portafolios que tenemos, desde ya sea el mundo mandatorio, los de pensión obligatoria o estos portafolios, son personas que están dedicadas a gestionar los riesgos y los activos en esta clase de portafolios. Obviamente ya hay un gobierno que gestiona esta administración de los portafolios, hay distintos espacios para revisar la estrategia, para enterarse qué está pasando en el mundo, apoyados en temas cuantitativos muy robustos para tratar de ver cuál es esa mejor mezcla que me ayude a mitigarlos. Y es en ese día a día, en esa gestión dinámica en la cual hemos venido haciendo cada vez más refuerzo, es cuando tomo esas decisiones y defino yo como administrador o gestor del portafolio tomar más riesgo cuando considero oportuno o, por lo contrario, disminuir el riesgo. Entonces es por un lado, esa diversificación con la que cuento los portafolios, es decir, estar invertido en renta variable, en renta fija, tanto a nivel local como internacional, y estar en el día a día identificando oportunidades, ya sea, como te decía, para tomar riesgo o disminuir riesgo con un equipo alrededor muy robusto y permanente trabajando en función de esto. Con este contexto, un cliente que invierte en un portafolio balanceado, incluso en los de gestión activa, ¿qué puede esperar para el año 2019? A ver, digamos que esa pregunta la quisiera enfocar no tanto en términos de retorno, cuánto pudiera esperar un cliente en términos de retorno, porque es realmente muy complicado responder esa pregunta, pero sí hemos hecho un ejercicio de, si yo me siento con un cliente, poderle decir qué puedo esperar en algunas métricas que yo les quiero explicar. En esta gráfica que vemos, en esta diapositiva, básicamente tenemos divididos los 3 portafolios balanceados que son de gestión activa y buscamos sacar cuál es la probabilidad de yo como cliente observar un retorno negativo en un periodo de 30 días, de 90 días, 180 o un año. Y vemos cómo en la medida que aumenta el plazo de mi inversión, disminuye considerablemente el riesgo de tener un retorno negativo. Claramente, cuando vemos el año anterior, pues portafolios como el balanceado moderado y el balanceado crecimiento tuvieron retornos negativos muy leves, pero los tuvieron, pues muestran un poco lo difícil y lo atípico que fue el año pasado. Pero esto es un primer insumo importante para tratar de entender o de comprender qué pudiera yo esperar a la hora de invertir. Y en la siguiente diapositiva les quisiera también mostrar un detalle muy particular. Esta gráfica que vemos a la izquierda, esa línea que parece como un electrocardiograma, básicamente lo que nos muestra es la peor racha negativa del portafolio balanceado, es decir, de su momento más alto a su punto más bajo, que es esa flecha roja. Vemos que esa caída, el periodo que duró esa caída, tardó 169 días, significó una pérdida nominal en ese periodo de tiempo. Esto fue en el año 2015 hacia el 2016, del 4.80% negativo, y el portafolio tardó 60 días en recuperarse. Entonces aquí el mensaje es tratar de entender, cuando yo ingreso un portafolio de estos, cuánto pudiera tardar en el peor de los casos, y esto pues no es una camisa de fuerza, no significa que siempre se tenga que dar exactamente, pero la historia nos ha mostrado que este es el periodo máximo que ha tardado el portafolio.
cayendo y cuánto ha tardado en recuperarse. Entonces yo creo que estas gráficas son muy importantes y valiosas a la hora de invertir, tratar de decir, hombre, si yo invierto bajo un perfil de riesgo determinado, ¿qué pudiera yo esperar de este portafolio? Así las cosas, y viendo esto, yo diría como ahorrador o como inversionista que cuando yo decido entrar a hacer un ahorro, en lo que tengo que ser más disciplinado y más riguroso es en definir mi perfil de riesgo y mi horizonte de tiempo en el que voy a permanecer invertido. Con base en eso, selecciono con la ayuda de mi consultor o del equipo de inversiones un portafolio y debería mantenerme ahí durante ese tiempo casi que sin mirarlo mucho, porque a veces esas miradas constantes es lo que nos generan unos nerviosismos que terminamos saliéndonos antes del tiempo que habíamos nosotros mismos acordados con nuestra inversión y terminamos liquidando una pérdida que no estaba contemplada dentro de un periodo más amplio de evolución de ese portafolio. Completamente de acuerdo, Sandra. Es muy importante recalcar esa importancia de tener claro el perfil y la tolerancia al riesgo. Si yo no conozco esto de entrada, pues voy a tomar decisiones equivocadas y seguramente podría entrar en portafolios que, dada su composición, en momentos de volatilidad como los que hemos mencionado, pues estando en esa revisión permanente, llega un momento que la angustia me gana y decido retirarme. Y básicamente el mensaje es que no actuemos de manera irracional, y cuando me refiero a eso es, desafortunadamente el ser humano, cuando está preso de la angustia, termina vendiendo barato y comprando caro. Y básicamente es el mensaje claro de diversificación y que nosotros como inversionistas deberíamos siempre tener presente, y en los momentos difíciles de volatilidad tenerlo muy presente, de tal manera que no cometamos errores de movernos en función de la volatilidad del mercado. Nos pregunta Fabio Ramírez, ¿por qué la rentabilidad de los portafolios de bajo riesgo es tan baja e incluso a veces menor a la inflación? Bueno, los portafolios de bajo riesgo, por su naturaleza, invierten en títulos de muy corto plazo. Es decir, en la medida que yo quiero menor riesgo dentro de mi portafolio, me debo invertir en títulos de corto plazo. Entonces, cuando uno ve que la inflación eventualmente en Colombia 4%, 3%, pero hemos tenido periodos de inflación inclusive mayores, pues eventualmente eso hace que esas rentabilidades de corto plazo no logren exceder esos rendimientos. Pero realmente cuando uno mira hacia atrás, los títulos o las inversiones de corto plazo, o las inversiones conservadoras, pues tienden por lo menos a igualar ese componente inflacionario. Claro está que cuando el cliente quiere tener mayores retornos, debe asumir mayor riesgo, y pues digamos que es claro lo que pasa, o a lo que yo me veo abocado cuando decido tomar mayor riesgo en mis portafolios buscando un mayor retorno. Pareciera obvia la pregunta que te voy a hacer, que nos transmite María, pero creo que es fundamental como para alinear esas expectativas, y es ¿cuánto es largo plazo y cuánto es corto plazo? Porque a veces hablamos de estos periodos de tiempo, pero no para todos es lo mismo decir largo o corto. ¿Qué es para protección largo y corto plazo, o para el mundo de las inversiones largo o corto? Bueno, cuando hablamos de corto plazo, en términos generales uno podría asociarlo a un periodo de aquí a 1 año, 2 años, el mediano plazo 2, 4 años, y de ahí hacia adelante podríamos identificarlo como un largo plazo. Pero también es muy importante que el cliente entienda sus mismos plazos, es decir, para el cliente cuál es su corto plazo, para ver si coincide uno con los plazos planteados. Y aquí es muy importante esa conversación, eventualmente si tiene un asesor que le ayude a aterrizar cuáles son las expectativas y los plazos orientados o que por naturaleza tienen ciertas inversiones para tomar una decisión adecuada. Nos hacen otra pregunta alrededor de Protección Smart, y es ¿cómo me puedo suscribir al servicio y si debo pagar una comisión adicional por usar Protección Smart? Bueno, de cara a la suscripción, digamos que ahí cuando uno ingresa a la página, ahí están todas las explicaciones cómo suscribirse, y si tiene un asesor, pues lo hace de manera muy fácil. Y de cara a la comisión, no existe una comisión para este tipo de servicios. Realmente, si yo estoy en un portafolio de los que administramos en Protección o Protección Smart, es completamente transparente y no hay ninguna comisión adicional para ser parte de este. Para complementarte esa respuesta, en www.proteccion.com/smart van a poder encontrar el servicio, como toda la información y todos los parámetros, incluso para ubicarse en ese perfil de riesgo. Es muy intuitivo su uso, así que pues creo que nos va a ayudar mucho ir al sitio y poder profundizar cada uno. De acuerdo.
Tenemos una última pregunta, 524 conectados en este momento, y es: para nuestros clientes, ¿valió la pena esperar la recuperación de lo corrido del año? Pues absolutamente, la respuesta es completamente afirmativa y lo vimos en la gráfica pasada. El cliente que no participó en esta recuperación, es que se los pongo en algunas cifras. El cliente que estuvo el año pasado, supongamos de enero a diciembre, en un portafolio como el balanceado moderado, terminó perdiendo 0.50%. Es decir, de enero a diciembre perdió 0.50. El que estuvo del 31 de diciembre al 31 de enero en este portafolio recuperó cerca del 2%. Estoy hablando en términos nominales. Entonces claramente recuperó, y con creces. En un mes recuperó lo que perdió e inclusive está por encima. Esto no significa que esto vaya a permanecer en el tiempo, y aquí también es un llamado a la prudencia y por ver un comportamiento positivo en este mes y medio que llevamos. No se trata de empezar a invertir de manera desmedida, sino con los riesgos muy medidos, con mi perfil de riesgo adecuado, porque pues como lo hemos visto ampliamente en este espacio, pues hay diversos factores que podrían incidir en el desempeño futuro. Para ir cerrando, Juan Ignacio, ¿vemos perspectivas positivas en el resto del 2019? Hoy como inversionista yo me paro acá, me voy a desconectar del streaming de Protección, ¿y con qué mirada me manda Protección? ¿Una mirada optimista, una mirada de pausa y de espera, o una mirada de aprovechar esas oportunidades que hay en el mercado? Yo creo que el mensaje es muy claro: somos constructivos, somos positivos en el mercado en términos generales. Digamos que cuando miramos el entorno internacional hay diversos elementos a tener en cuenta, a nivel local también los hay, pero cuando uno hace como un conjunto de todos los elementos a considerar, pues realmente el resultado final es que vemos valor, que hay optimismo en general, pero será muy importante ir monitoreando en el transcurso de los siguientes meses cómo evoluciona el mercado, y muy importante, así suene repetitivo, la palabra diversificación. Esto es realmente importante, porque si yo no estoy diversificado como inversionista, en momentos como los que hemos visto en esta charla, pues claramente me puedo llevar un susto mayor al que pudiera tolerar. Perfecto, Juan Ignacio, muchísimas gracias a ti, al equipo de inversiones que estuvo detrás de la preparación de este espacio de mercado para nuestros clientes, al equipo de Sur Asset Management de ahorro de inversión, esta nueva unidad que está al servicio de toda la región, y sobre todo a ustedes que se conectaron, que permanecieron ahí. Los invitamos a que atiendan nuevamente las invitaciones de Protección, a que ingresen de manera recurrente a proteccion.com/inversiones, donde tenemos contenido pedagógico, información de mercado permanente para acompañarlos a tomar las mejores decisiones. Los esperamos en una próxima oportunidad, y esta conferencia quedará grabada en nuestro canal de YouTube para que puedan consultarla y revisarla con sus asesores. Muchísimas gracias. Protección presentó Primer Streaming de Mercados 2019. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.